Estudio bíblico acerca, ¿quién me puede decir qué estamos celebrando el día de hoy o qué se recuerda a nivel histórico? ¿Quién recuerda qué se celebra el día de hoy? La entrada triunfal, dice por ahí la hermana ya que se va a su clase, ¿verdad? Por favor, si ven al pastor Schroeder, le dicen que lo vamos a necesitar para cantar el último himno, por favor. Y si le pueden dar que voy a necesitar que toque ahorita al final del servicio, por favor. Así es, entonces ya la hermana Ruth les sopló, les dijo la respuesta, estamos celebrando la entrada triunfal. ¿La entrada triunfal de quién y a dónde, hermanos? La entrada triunfal del Señor Jesucristo, ¿a dónde? A Jerusalén. Muy bien dicho, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Marcos, es el segundo libro del Nuevo Testamento, el primero se llama Génesis, ¿verdad? ¿Sí, no? No, el primer libro del Nuevo Testamento es Mateo. El primer libro de la Biblia sí es Génesis, pero el del Nuevo Testamento, yo les dije del Nuevo Testamento, pero muy bien. Sí, por lo menos sí saben que el primer libro de la Biblia es Génesis, el primer libro entonces del Nuevo Testamento sabemos que es Mateo. ¿Y cuál es el último libro de la Biblia? Apocalipsis. ¿Y el último libro del Nuevo Testamento? Apocalipsis también. Muy bien, hermano, los agarré en curva, ¿verdad? Muy bien, qué bueno. Bueno, vamos a leer versículos del 1 al 11, sígame por favor con su mirada. Dice la palabra del Señor así: cuando se acercaban a Jerusalén, junto a Betfagé y a Betania, frente al monte de los olivos, Jesús envió 2 de sus discípulos y les dijo, las palabras que continúan están en rojo en sus Biblias, eso quiere decir que son palabras habladas por nuestro Señor Jesucristo. Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella, hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Y si alguien os dijere, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Fueron y hallaron al pollino atado afuera a la puerta, en el recodo del camino, y lo desataron. Y uno de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando el pollino? Ellos entonces les dijeron, como Jesús había mandado, y los dejaron. Y trajeron el pollino a Jesús, y echaron sobre él sus mantos, y se sentó sobre él. También muchos tendían sus mantos por el camino, y otros cortaban ramas de árboles y las tendían por el camino. Y los que iban delante y los que venían detrás daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino de nuestro padre David que viene. Hosana en las alturas. Y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. Oremos, hermanos. Gracias te damos, Señor, por esta oportunidad que nos has dado de leer tu palabra. Te pido, Padre, que en este momento seas tú quien hable al corazón y a la mente de cada uno de mis hermanos y amigos aquí presentes. Señor, sabemos que es nuestro deseo aprender más de ti. Pero en algunas ocasiones nuestra mente divaga, Señor, y el cansancio también nos embarga y no nos deja poner atención. Te suplico que en esta tarde tú obres en el corazón de cada uno de nosotros y en nuestra mente, y que quites todas aquellas cosas que nos impiden poner atención a tu palabra. Queremos aprender más de ti, te queremos conocer mejor, Padre. Obra en mí, Señor, de tal manera que yo sea un instrumento útil en tus manos. Quiero ser una herramienta útil, Padre, te lo suplico, Señor. En el bendito nombre de Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Esta lectura que tenemos aquí en Marcos se repite en los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
En los evangelios tenemos la entrada triunfal. Muchas personas, hermanos, muchos predicadores, muchos pastores, omiten este tiempo, y déjenme abundar un poquito en esto, omiten estos domingos de predicar de la entrada triunfal, omiten el predicar acerca de la crucifixión y acerca de la resurrección. Hermanos, quiero que nosotros entendamos que es verdad que todos los domingos nosotros venimos a la iglesia y todos los domingos nosotros estamos celebrando a nuestro Señor Jesucristo. Pero es muy importante que nosotros con frecuencia le demos la suma importancia que requiere el que el Señor haya resucitado. Este domingo, el día de hoy, no estamos festejando que el Señor resucitó, lo vamos a festejar y a celebrar más bien el próximo domingo, aunque todos los domingos nosotros estamos alabándole y glorificándole y no hacemos énfasis solamente en Él, sino en sus enseñanzas. Pero nosotros ahora vamos a hablar acerca de la entrada triunfal. Hermanos, para que nosotros podamos entender mejor la crucifixión, es importante que entendamos la entrada triunfal. La entrada triunfal, como nosotros acabamos de leer, fue precipitada, fue presentada especialmente por el Señor Jesucristo. Como pueden darse cuenta, en Marcos 1 nos dice que cuando se acercaron a Jerusalén, junto al Monte de los Olivos, envió a 2 de sus discípulos. Entonces, ¿quién inició la entrada triunfal? Fue el mismo Señor Jesucristo. Ahora, ¿qué quiere decir esto de la entrada triunfal? Vamos entendiendo a qué se refiere. Porque en algunas ocasiones nos hablan de algunas cosas o leemos de algunas cosas, pero no las entendemos. La entrada triunfal era un acto que hacían aquellas personas que subían a la posición de reyes. Fíjense bien, entonces entraban a la ciudad a donde ellos iban a ser reyes, entraban montados normalmente para los judíos, montando en un burrito, ¿verdad? Esto empezó con Saúl y con David. Ahí empezó esta práctica. Así es que entraban ahí a la ciudad donde iban a ser reyes montados en un burrito. Por eso es que el Señor Jesucristo entra a la ciudad. Pero quiero hacer énfasis en algo más. Esa solamente es la entrada, hermanos. Después venía la coronación. Después de entrar a la ciudad venía la coronación, ¿verdad? También los grandes generales como el rey David, cuando era conquistador, cuando era guerrero, cuando venía de una batalla entraban triunfantes. Y esto nos va a ayudar a nosotros a entender por qué algunas cosas sucedieron en esta entrada. Así es que, número 1, entendemos que la entrada triunfal fue iniciada por nuestro Señor Jesucristo al enviar a 2 de sus discípulos a desatar un pollino y a traerlo. Y le da ciertas instrucciones específicas. Ponga atención ahí en su lectura. Y les dijo, id a la aldea, versículo 2 de Marcos 1, id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego que entréis en ella hallaréis un pollino atado, en el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traédmelo. Primera cosa, hermanos, el Señor Jesucristo sabe por seguro que al entrar a la aldea van a encontrar un pollino. Un pollino es un burrito, ¿verdad? Dice, lo van a encontrar ahí y me lo traen. Bueno, ellos entonces demuestran algo, hermanos. ¿Qué demuestran los discípulos? Obediencia. Bueno, tú dices que va a estar ahí el pollino, nosotros vamos y nosotros lo traemos. En el cual ningún hombre ha montado, desatadlo y traedlo. Segundo dato importante, en el pollino nadie se había montado, no estaba domado el pollino, hermanos. El burrito no era un burrito domado. Y si alguien nos dijera, ¿por qué hacéis esto? Decid que el Señor lo necesita y que luego lo devolverá. Entonces ellos llevan la instrucción, saben que van a buscar un pollino, saben qué van a decir si alguien les dice algo acerca del pollino, ¿verdad?
Así es que ellos fueron y encontraron al pollino en el versículo 4 y en el versículo 5, unos de los que estaban allí les dijeron, ¿qué hacéis desatando al pollino? Entonces ellos les dijeron, como Jesús había mandado. Dato importante. Las personas que estaban cuidando al pollino sabían también que conocían a Cristo, conocían a su Señor. Y por eso cuando le dijo, el Señor lo necesitan, ellos lo dejaron ir. Hermanos, ¿cuántos de ustedes, cuando alguien llega a decirles algo, así como así, dejan ir las cosas? En México hay una forma muy curiosa, o había, no sé si se siga practicando, en los 90s todavía se acostumbraba, por decir, de los 98, se acostumbraba a esta forma de robar. Fíjese bien curioso. A algunas personas que yo conozco se lo hicieron, llegaban y tocaban la puerta a las 9 de la mañana y salía la mamá, ¿verdad? Que en aquellos entonces no se acostumbraba a que trabajaran. Dice, sí, ¿qué le pasa? ¿Qué se le ofrece? Fíjese que acabo de encontrar a su esposo, está aquí tirado, se le descompuso el carro aquí a 4 calles y me mandó pedir que por favor le mande la caja de herramienta para que pueda echar a andar el carro. Y la señora, bien preocupada por su esposo, le dice, sí, aquí está la caja de herramienta. Y le daba la caja de herramienta y ya el señor ese se iba. Obviamente era un ladrón. El esposo nunca había mandado a nadie, ni el carro se le había descompuesto. Y cuando regresaba el señor del trabajo le decía, oye, ¿y cómo te fue con el carro? ¿Qué fue lo que en el carro? El carro no se me ha descompuesto. ¿Cómo no? Vino un señor y me dijo que se te descompuso el carro aquí en el camino y pidió la caja de herramienta y se la diste y ya nos robaron. Y ya se habían robado la herramienta. Estos hombres no dudaron en eso, en dejarle el pollino y que se lo fueran a robar. ¿Por qué? Porque obviamente ellos tenían conocimiento de quién era el Señor. Tenían una relación y sabían que si el Señor había dicho que lo iba a regresar, lo iba a regresar. En algunas ocasiones tú te tienes que preguntar en tu vida si tú tienes la misma fe en creerle a Dios, en que va a solucionar tus problemas en tu vida, en que te va a guiar a que tú tengas una mejor vida, o simple y sencillamente ahora vives temeroso de que te vayan a volver a robar la caja de herramientas y no quieres confiar ni en el mismo Señor. Ellos entonces le dijeron, ¿verdad? Entonces les dijeron como Jesús había mandado, el versículo 6, y lo dejaron. Versículo 7, trajeron el pollino a Jesús y echaron sobre él sus mantos y se sentó sobre de él. Hermanos, pongan atención. Recuerdan los primeros versículos. Dice que el pollino nunca se había montado nadie en él. Yo no sé si ustedes en alguna ocasión se han subido, han montado en un caballo que no está domado. Bueno, yo no he tenido esa oportunidad ni la voy a tener porque no lo voy a hacer, de subirme en un caballo que no esté domado. Pero cuando estuve haciendo un curso de equitación, cuando trabajé para el gobierno, nos mandaron a tomar unas clases de montar a caballo, porque era necesario que en algunas ocasiones a los terrenos donde íbamos a ir íbamos a necesitar andar a caballo. Y eran los caballos que tiene el ejército en México, son unos caballos grandotes, grandísimos, a mí se me hacían, yo los veía gigantes, ¿verdad? Muy grandotes y muy fuertes. Y esos caballos decían que tenían mucho brío, que eran muy nerviosos, y entonces cuando uno subía el caballo se ponía todo nervioso y empezaba así como a reparar, y a mí me tiraban, pero rapidito me bajaban, me tiraban al piso, ¿verdad? Ahora usted imagínese, el burrito nunca nadie se había subido, pero en cuanto le ponen los trapos y el Señor Jesús se sienta encima de él, no nos dice que el burrito reparó, no nos dice que el burrito lo tiró, nada más simple y sencillamente dice que sentaron al Señor sobre él, le pusieron sus mantos y sentaron al Señor sobre de él. Y luego continúa la historia, ya que va sobre el burrito y va caminando un burrito que no está domado, se deja montar por el Señor Jesucristo, porque reconoce quién es el creador del universo. El mismo Dios estaba montado en el burrito y el burrito no reacciona de una manera rebelde, sino que reconoce a su Señor y se deja llevar por su Señor.
En algunas ocasiones nosotros somos tan rebeldes, hermanos, tan rebeldes, y hablo por mí, que no somos capaces de obedecer a nuestros papás. Somos tan rebeldes que lo leemos en la Biblia y no queremos obedecer al Señor. Y lo más grave de todo es que siempre encontramos excusas. Es que, hermano, y las excusas, hermano, no son para el pastor. No son para la Biblia, las excusas son para nosotros mismos. Nosotros nos queremos excusar de aquello que hemos hecho, nos disculpamos. Es que no pude ir a la iglesia, hermano, porque fíjese que el carro tenía las 4 llantas ponchadas. Nunca me había pasado eso. Hermano, no pude venir porque fíjese que el sol salió más temprano de lo que iba a salir y me deslumbró y ya no pude manejar. Y todas las excusas que usted, y se las dicen a ellos mismos, porque no tienen necesidad de mentirme a mí ni de mentirle a nadie, ¿verdad? Ellos mismos se dicen las mentiras para creérselas ellos solos. Sin embargo, dice, muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas. Esta parte, hermanos, es la parte más importante de la entrada triunfal. Toda la entrada triunfal es importante, pero estos versículos que dice que muchos tendían sus mantos por el camino, es muy importante. Número 1, vamos a ver por qué la entrada triunfal era importante en el Nuevo Testamento. Es importante porque es profética. Por favor, si está tomando notas o si quiere ir ahí mismo, vaya a su Biblia rápidamente a Zacarías, que está unos cuantos libros hacia atrás, capítulo 9, versículo 9. Y ahí usted va a encontrar esta profecía por parte del profeta Zacarías. Dice, alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Esta profecía tenía que cumplirse, hermanos. Porque recuerden que todo lo que la Biblia dice es profético y todo se ha cumplido, y lo que no se ha cumplido se va a cumplir, y podemos tener la certeza de que se va a cumplir porque en el pasado todo lo que la Biblia profetizó se cumplió, de tal manera que la entrada triunfal era profética. ¿Cuál otra cosa tenía? Les dije al principio que el que inició la entrada triunfal no fueron sus discípulos, no fueron las personas que estaban alrededor, fue el mismo Señor Jesucristo. ¿Por qué, hermanos? Porque Él sabía que a los 6 días siguientes iba a ser la famosa fiesta de la Pascua, o en inglés lo que se le llama como el Passover. A mí se me hace más fácil entender lo que significa Pascua en inglés, que es Passover. ¿Qué es el Passover? El Passover es la fiesta, la celebración, o la Pascua más bien, que tienen los judíos cada año cuando recuerdan cuando el Señor Jesucristo los sacó de Egipto y cuando Faraón no los dejaba salir, y entonces esa noche el Señor mandó a Moisés y le dijo, dile a Faraón que el primogénito de cada casa de los israelitas, de los egipcios y de sus bestias va a morir esta noche. Y ve y dile al pueblo de Israel que pongan en el marco de sus casas maten un becerro, un borrego, y con la sangre lo pongan alrededor de la puerta. Y cuando el ángel de muerte venga, va a pasar sobre esa casa y no va a entrar a matar a ese primogénito. Por eso se llama el Passover, porque va a pasar sobre esa casa. Los judíos entonces, los israelitas, el pueblo hebreo, por años han celebrado el Passover, y ahora nosotros, los cristianos, no solamente celebramos el Passover porque lo sacó el Señor, sino porque ahora la importancia que tiene
esto era de que ahora iba a morir en 6 días después de la entrada triunfal, iba a morir el Señor Jesucristo. Pero Él tenía un calendario que cumplir. Él tenía un horario, un schedule, como dicen los americanos. Tenía un horario que cumplir y decía que el Viernes Santo tenía que ser muerto, el viernes de crucifixión. Así es que, ¿cómo iba a lograr que lo mataran? Fíjense bien lo que estoy diciendo. Él iba a hacer que lo mataran en ese día. Dice la Biblia muy claramente, ¿verdad?, que Él inició la entrada triunfal. Y entonces, si los romanos tenían un enemigo, ¿quién era, hermano? Era aquellos que querían quitar el reinado de los romanos. Y como Jesucristo estaba entrando montado en un pollino, ¿qué dije? ¿Quién entraba así? El que iba a ser rey. Entonces iba a tener como enemigos a los romanos, porque se quería ser rey y los romanos no permitían que hubiera más reyes más que él. Y también su pueblo judío, los líderes se iban a rebelar contra él. Así es que cuando usted lee en el versículo 8 que dice: también muchos tendían sus mantos por el camino y otros cortaban ramas de árboles y las tendían en el camino, lo que significaba, al tender usted los mantos, vamos a suponer que si lo hiciéramos hoy en día y supiéramos que un nuevo candidato a la presidencia va a ser electo y va a pasar por su calle y ustedes todos se juntan, ¿verdad? Porque el nuevo candidato va a pasar, o ya lo eligieron, pero va a pasar por ahí, va a ser. Y entonces usted agarra su manto y haga de cuenta que por donde hay lodo o algo, usted lo pone para que el que va a ser gobernante pase caminando y no se ensucie. ¿Qué significa? Tiene un significado el que usted ponga su manto, ¿verdad? Anteriormente, los caballeros, los hombres que eran muy galantes con las mujeres y que las apreciaban mucho y que querían demostrar que a ellos les importaba una mujer en especial, cuando la mujer salía de algún carro o cuando iban a entrar a algún lugar y había lodo, había suciedad de caballo, ellos se quitaban su capa y la ponían así para que ellas pasaran por ahí, no se ensuciaran con ese lodo, ese charco, esa agua, ¿verdad? Eso es lo que sucedía en aquellos entonces. Entonces, el poner esos mantos ahí, lo que significaba es que te acepto como mi gobernante, acepto que tú reines sobre mí. Por eso ellos ponían esos mantos, los tendían en el camino porque querían recibir al Señor Jesucristo como su rey. Por eso se llama una entrada triunfal, lo querían recibir como su rey. Y dice, y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino. Las ramas, hermanos, no nada más eran ramas de palma. Aquí tenemos nosotros algunas palmas porque en algunos lugares nos dice que eran hojas de palma, en otros lugares de la Biblia nos dice que solamente eran ramas. Se llamaban en especial, les pusieron un nombre y esas ramas se llamaban hosanas. Hosana quiere decir dos cosas, hermano, tiene dos interpretaciones. Cuando pasaba el rey y le hacían así con las ramas, le decían Hosana al que viene en el nombre de David, quiere decir es gloria sea a Dios. Y la otra parte quería decir, la otra parte de mover las ramas quería decir, sálvanos de este gobierno, rescátanos de estos que nos tienen bajo su yugo. Querían que Jesucristo los rescatara de el gobierno romano. Y por eso ellos estaban haciendo esto, de hacerle la entrada triunfal. Y los que iban delante y los que venían detrás, dice el versículo 9 de Marcos 11, daban voces diciendo, Hosana, bendito el que viene en nombre del Señor. Ustedes se deben de recordar que el Señor le prometió a David que de su descendencia se iba a sentar en el trono alguien que iba a reinar por siempre. Cuando ellos se dan cuenta de todo lo que el Señor Jesucristo había hecho durante sus 3 años de ministerio, ellos dicen, Él es el Mesías y queremos que Él sea rey ahora y que nos rescate de los judíos. Sin embargo, hermanos,
Ese no era el plan de Dios. Por eso ellos le gritaban, bendito el reino de nuestro padre David que viene, hosana en las alturas, dice el versículo 10. Y en el versículo 11 dice, y entró Jesús en Jerusalén y en el templo, y habiendo mirado alrededor todas las cosas, como ya anochecía, se fue a Betania con los 12. No hubo una coronación. La gente que estaba ahí quería que fuera su rey, pero no fue nombrado rey. Ellos querían que con su poder los librara de los romanos, pero él no lo hizo en ese momento. Sin embargo, nos dice Juan 12, vaya por favor ahí a Juan 12, dice, 6 días antes, versículo 1, antes de la Pascua, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien habían resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Hermano, mire qué experiencia tan bonita. Y yo voy a tratar de terminar rápido. Usted va a donde va a estar el Señor Jesucristo. Ha oído que ha hecho muchos milagros. Pero aparte oyó que le resucitó a uno que había estado muerto. Y en esa fiesta, en esa comida, va a estar el mismo muerto. El que estaba muerto va a estar ahí comiendo. Y usted llega y ahí está él cenando junto al Señor Jesucristo. Recuerdan ustedes que Lázaro era muy amigo del Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo lloró por Lázaro. ¿Cuántos de ustedes tienen amigos a los que ustedes aman mucho y ustedes confían mucho en ellos? Muchos, ¿verdad? Sin embargo, déjenme hacerle una pregunta. Cuando el Señor fue crucificado, fue arrestado y estuvo en el pueblo, en el jardín de Getsemaní, ¿en dónde estaba Lázaro? Lázaro no estaba ahí para el Señor. Estuvieron sus discípulos, pero Lázaro no estaba. ¿Por qué? No lo sé. A mí me hace reflexionar en algunas ocasiones acerca de mis amigos. Puedo esperar que otras personas estén, pero probablemente al que yo creo que es mi amigo, tal vez no va a estar ahí. Bueno, dice que estaban ahí, estaban cenando, entonces María tomó una libra de perfume fino y todo esto. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido? ¿Verdad? Y siempre van a tener, el versículo 9 de Juan 12, 9 dice, gran multitud de los judíos supieron entonces que él estaba allí y vinieron no solamente por causa de Jesús, sino también para ver a Lázaro, a quien había resucitado de los muertos. Pero los principales sacerdotes acordaron dar muerte también a Lázaro, porque a causa de él muchos de los judíos se apartaban y creían en Jesús. Hermanos, déjenme decirle una cosa. Los líderes, los pastores de aquel entonces, los líderes judíos, en lugar de que haber reconocido que su Torá, el Antiguo Testamento, hablaba del Mesías y con el que estaban tratando era el Mesías, ignoraron todo eso por su propio bien, ¿verdad? Por su propia conveniencia. Y dijeron, preferimos creer que no es el Mesías, y en lugar de creer que es el Mesías, entonces mejor lo matamos, y como hizo un gran milagro y resucitó a Lázaro, pues de una vez también matamos a Lázaro para que ya nadie crea en él. Probablemente hay indicaciones en su vida de que usted no está viviendo una vida como Dios quiere. Yo no le voy a decir qué está bien que haga usted en su vida o qué está mal, porque yo no soy nadie para decirle. Si usted quiere saber lo que Dios le quiere decir a usted, está en la Biblia. Yo le puedo ayudar a encontrar en la Biblia qué está usted haciendo bien y qué está mal. ¿Qué estoy haciendo yo bien y qué estoy haciendo mal? También está en la Biblia. Probablemente usted prefiere ignorar que Jesucristo es Dios con tal de que usted seguir teniendo su beneficio. La razón por la que ellos lo querían matar era ¿por qué, hermanos?
porque ellos obtenían beneficio. Vean Juan capítulo 11, versículos 45 al 53. Dice, entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron que lo que hizo Jesús creyeron en él, pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron al concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si lo dejamos así, todos creerán en él. Vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Ellos tenían un interés especial, hermanos, porque ellos son los que vendían. Fíjese, le voy a platicar rápidamente. Cuando usted entraba al templo de Jerusalén, usted iba a encontrar 2 hileras de mesas. En una usted podía encontrar las palomas, los borregos, los becerros, donde ustedes iba a poder comprar para su sacrificio. Y en otra usted encontraba las bolsas, las mesas de cambio, donde usted decía, bueno, no traigo el dinero para comprar eso, porque este dinero que traigo es de tal pueblo. Y ellos decían, no te preocupes, nosotros te lo cambiamos y ya puedes comprar tus palomas o puedes comprar lo que necesitas. Los 2 negocios eran de los líderes, de los sacerdotes y de los fariseos. A ellos no les convenía que los romanos vinieran a destruir su templo por causa de Jesucristo. ¿Se dan cuenta? Tenían un interés especial. Entonces Caifás, versículo 49 de Juan 11, dice, entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote aquel año, les dijo, ¿vosotros no sabéis nada? ¿No pensáis que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no por que toda la nación perezca? Así es que él incitó, profetizó, porque él era el líder y podía profetizar que el Señor Jesucristo debería de morir por la nación. Tal vez tú no seas un líder religioso, tal vez tú no seas un fariseo, tal vez tú no seas un pastor, pero tú sí eres dueño de tu propia vida. Y tal vez tú estás ignorando al Señor Jesucristo o lo quieres dejar como muerto y no le quieres dejar su lugar en tu vida porque no quieres ser obediente a Él. Porque ya te acostumbraste a vivir en la manera en que estás viviendo. Sin embargo, Cristo vino para rescatarte. Y no de este mundo, porque de este mundo todos vamos a morir. Vino a rescatarte antes de que mueras, para que cuando tú mueras no entres al infierno. Al él haber entrado de una manera como rey en Jerusalén, hizo que los judíos se rebelaran más rápidamente contra él. Y inició el proceso de cacería y lo buscaban y lo querían encontrar hasta que finalmente lo encontraron de acuerdo al horario, de acuerdo al schedule de Jesús, para que fuera sacrificado en el día del Passover, lo que nosotros conocemos como el viernes de crucifixión, porque entonces se cumplía la profecía. Yo te quiero invitar esta tarde, si tú no conoces todavía al Señor Jesucristo, si tú no le has pedido que Él te perdone tus pecados, a que tú no lo sigas ignorando, que si tú ya eres cristiano, que si tú ya eres hijo de Cristo, pero sigues viviendo una vida desordenada, que tú sabes que no le agrada a Dios, no que alguien más te haya puesto, pero que tú sabes, porque déjeme decirle una cosa, hermano, aquel que es hijo de Dios sabe perfectamente las cosas que le agradan a Dios y las que no. En algunas ocasiones preferimos decir, es que no sabía, pero sí sabemos. Si tú todavía te has puesto a cuentas con el Señor, yo te invito a que hoy tú lo hagas. El Señor no murió de gratis en la cruz, ni sufrió tantos desprecios. Él te ama tanto, que no quiere verte abandonado. Vamos a tener una palabra de oración. Señor, gracias te doy por esta oportunidad que nos has dado, Señor, de revisar nuevamente esa entrada triunfal, los motivos y todo lo que hubo detrás de ella. Te agradezco, Padre, por tu amor y te pido, Señor, que tú escuches la oración de cada uno de nosotros que nos hemos entregado a ti y que estamos clamando por perdón.
En el bendito nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús, Señor nuestro, oro. Amén.